buenas tardes, amigos de Salud TV. Bienvenidos a su programa, lunes 22 de julio. Les comento, este día se celebra el Día Mundial del Cerebro. Fíjense qué interesante. Así que, ¿de qué vamos a platicar ahora? Prevención de las enfermedades cerebrales. Veamos la cápsula y luego les presento quienes me acompañan este día. El cerebro es el centro de control del cuerpo, maneja los pensamientos, la memoria, el habla y los movimientos, además de regular la función de muchos órganos. Cuando este está sano, funciona de forma rápida y automática. Sin embargo, cuando ocurren problemas, los resultados pueden ser devastadores. La inflamación en el cerebro puede conducir a problemas tales como la disminución de la vista, debilidad y parálisis. La pérdida de células cerebrales que ocurren cuando se sufre un derrame cerebral puede afectar la capacidad de pensar con claridad. Por su parte, los tumores cerebrales también pueden presionar algunos nervios y afectar la función. Algunas enfermedades son genéticas, como el Alzheimer, y hasta el momento se desconoce la causa. Los síntomas varían ampliamente dependiendo del problema específico. En algunos casos el daño es permanente. En otros, los tratamientos como la cirugía, medicinas o fisioterapia pueden corregir el origen de la enfermedad o mejorar los síntomas. Entre los principales factores de riesgo de sufrir algún padecimiento en el cerebro se encuentran la edad, hipertensión, diabetes, colesterol alto, vida sedentaria, fumar, consumo de alcohol en exceso, obesidad y las enfermedades cardíacas que pueden provocar un ataque cerebrovascular, como también el consumo de drogas, uso de anticonceptivos orales y condiciones genéticas. Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, por eso ahora hablaremos sobre cómo prevenir enfermedades en este órgano junto a nuestros especialistas. ¿Quiénes me acompañan el día de hoy? Bueno, está en el cerebro, es una estructura anatómica visible, pero ¿qué pasa con los pensamientos, con la psique y todo aquello que no vemos? Que también es importante y parte de la prevención de las enfermedades, incluye un psicólogo. Y por eso tenemos con nosotros al licenciado Nicolás Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien, gracias a Dios una vez más en este gran programa y motivado porque es el Día del Cerebro y vamos a hablar acerca de esto con estos especialistas. Muchísimas gracias por su tiempo, Nicolás, un gusto tenerlo por acá. Bueno, nos visita por primera ocasión, nos encanta tenerla, la doctora Dania Trinidad, neurocirujana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Hola, mucho gusto, un placer, gracias por habernos invitado en un día tan importante, ¿verdad?, para hablar de la salud cerebral, pues esperamos poderles ayudar. Muchísimas gracias por su tiempo, definitivamente muy valiosa la colaboración y también valiosísima la presencia, ya conocido por todos. Tenemos con nosotros al doctor Daniel Pereira, neurólogo. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Siempre un placer acompañarlos y esperando compartir información importante e interesante acerca del cerebro, una estructura que es tan importante para todo nuestro sistema. Ya vamos a ver alguna información bonita. Muchísimas gracias, doctor Pereira. Fíjese qué bonito, porque cuando tenemos acá los cardiólogos, ellos se afanan hablando del corazón y el órgano, ¿verdad?, el más importante. Cuando tenemos a los hepatólogos, el hígado, pero tenemos a los neurólogos y por supuesto el cerebro, Cada quien se enamora de su órgano. Hablemos un poquito del cerebro, doctor. Hablemos Claro. un poco de las particularidades que lo hacen tan impresionante, tan perfecto. Bueno, hay mucho que decir acerca del cerebro. Es importantísimo para controlar todas nuestras funciones biológicas, inclusive. Controla cómo funciona mi corazón, cómo funcionan mis pulmones, controla cómo yo pienso, cómo siento, cómo me muevo, cómo interactúo, cómo percibo mi entorno, cómo me conecto con mi medio y con las demás personas. Y es tan interesante, tan curioso, que se investiga él mismo, ¿verdad? El cerebro es el órgano que se autoconoce, se autoescudriña para saber qué es lo que está ocurriendo y cómo pensamos. Bueno, es tan interesante en realidad que cuando tenemos estas noticias tan tristes de un paciente que está a lo mejor conectado todavía a una máquina y mantiene vivo, lo que al final define si una persona vive o no como tal es el cerebro, o sea, es la muerte cerebral la que va a determinar en qué momento una persona deja de existir en este mundo, ¿cierto, doctora? Pues
Claro que sí, el alma, si lo queremos llamar de esa forma, o nuestro ser, pues se encuentra en el cerebro. Ahí es donde se encuentra todo lo que somos, cómo pensamos, cómo razonamos, a qué nos referimos, cómo sentimos, las emociones, todo eso está englobado ahí. El cerebro nos ayuda no solamente a interaccionar con otras personas, sino con nuestro entorno y cómo percibimos el mundo. Bueno, y dijimos que es un órgano tangible, realmente es algo físico, que lo podemos ver, sabemos dónde está su estructura, pero lo maravilloso es que todas esas conexiones neuronales, todo esto que no vemos, y da lugar, como dice la doctora, al alma, a los pensamientos, a la psique. Nicolás, qué importante y qué interesante, ¿no? Sí, realmente es muy importante porque cuando la persona se peina al espejo, cree que está muy bien, pero muchas veces sus hábitos, otro sinnúmero de condiciones pueden estar afectando sus hábitos del sueño, el estrés, una serie de cuestiones pueden estar generando otro tipo de anormalidades para que esas funciones básicas como la memoria, la atención, la percepción puedan verse alteradas. Entonces, de alguna manera, va un poco más allá el tratamiento y la prevención con respecto al cuidado del mismo, ¿verdad? Muy bien. Enfermedades cerebrales, ¿cuáles son las más frecuentes, Daniel? Pues ahí vamos dependiendo de dónde lo queramos ver. Las enfermedades cerebrales más comunes pues son los traumas, ¿verdad? El trauma craneoencefálico es la afección del cerebro más común. Pero enfermedad en sí, vamos a las enfermedades cerebrovasculares que llevan la frecuencia en cuanto a severidad, digamos. Pero ¿quién no ha padecido un dolor de cabeza? ¿Quién no ha tenido una migraña? ¿Verdad? Las enfermedades cerebrales también incluyen estos dolores que son típicos, que todos los padecemos y que por mucho es la enfermedad más frecuente que afecta a nuestro sistema nervioso. De ahí están las epilepsias, ¿verdad? También con muy alta frecuencia. Y por último, las enfermedades neurodegenerativas, que aunque son menos frecuentes, son mucho más devastadoras, no solo para el paciente que la padece, sino que para los familiares, para el cuidador. Por ejemplo, una demencia que me comienza a los 70 años requiere que no solo yo esté involucrado como enfermo, sino que toda mi familia, todo mi entorno tiene que cambiar, tiene que adaptarse a los problemas que yo estoy padeciendo, a las dificultades que estoy teniendo para recordar, para interactuar, las alucinaciones que puedo presentar, las conductas repetitivas. Entonces, todo esto termina no solo afectando a quien lo padece, sino también a la familia, al cuidador. Porque estamos hablando entonces que tenemos, si queremos dividirlo en una forma más práctica, como usted lo acaba de mencionar, tendríamos aquello que afecta físicamente al cerebro, o sea, enfermedades en sí, estructurales, enfermedades que dijéramos por la aparición de tumores o de otros, o los traumas, y las funcionales, ¿cierto, doctora? Bueno, pues así como el doctor nos lo ha descrito perfectamente, el cerebro tiene funciones, tiene anatomía. Las anatómicas, por ejemplo, un tumor puede ser un tumor vascular, un tumor estructural, como por ejemplo un meningioma, que son tipos de tumores benignos que tienen cura, no es cáncer, pero todas estas estructuras están afectando al cerebro porque lo lesionan, lo inflaman, lo aplastan, lo desplazan, y esto tiene una manifestación, así como describía que la demencia que es una enfermedad funcional de origen estructural, pero al final es funcional. Las estrictamente funcionales, como por los tumores, pues dependiendo de la zona en la que se encuentran, así se van a presentar, con alteraciones del comportamiento, con alteraciones de la memoria, alteraciones del lenguaje. Empieza con cambios sutiles, cambios como que no recuerdo qué iba a hacer, no sé en dónde estoy, no recuerdo quién es la persona, o pequeñas cosas como agresividad e irritabilidad. Eso depende de la parte del cerebro que esté afectada, y esos detallitos a veces se nos van por alto y olvidamos consultar. Entonces, de ahí la importancia del Día Internacional del Cerebro, que nosotros queremos transmitirles, que el cerebro es como todos los órganos y es muy importante porque es el que orquesta todo nuestro cuerpo. Entonces, tomarle atención a esos detalles para que de una forma oportuna se consulte y se resuelva la problemática. Fíjense qué interesante, al final el cerebro viene siendo, justamente como la doctora Dani lo acaba de decir, el director de la orquesta, ¿verdad? Y todos los demás órganos pues dependen de que él esté funcionando bien. Claro.
Así que tenemos que cuidar muy bien nuestro cerebro. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ahí tenemos las tres alteraciones. Dijeron las estructurales, las funcionales y las psicológicas, que pueden ser secundarias o puede ser que no haya nada, o siempre va a haber algún problema estructural que condene, dijéramos, a tener un problema psicológico. Nicolás. Lo que pasa es que, como decía el doctor, cuando hay un problema en la persona, se altera también todo el núcleo familiar, y entonces el núcleo familiar empieza a percibir también el impacto. Entonces, sí, como decía la doctora, también hay alteraciones en la conducta, en el comportamiento, en todas esas áreas funcionales en donde la persona interacciona con su medio, y eso pues genera también, pues, ¿verdad?, una serie de problemas ya sociales, ¿verdad?, psicosociales, que tiene que ver con el individuo como tal, ¿verdad? Interesante. ¿Qué les parece si vamos a escuchar entonces qué noticias nos trae ahora Astrid Ábalos en el avance de TN21, y volvemos con más enfermedades cerebrales, de su prevención en el Día Mundial del Cerebro? Ya volvemos. Considero que teniendo una buena alimentación, visitar constantemente el médico para chequeos generales, ¿verdad? Y no exponerlos a ambientes que pueden contaminar nuestra salud, nuestro cuerpo. Haciendo ejercicio y tomando vitaminas. Comiendo bien, teniendo dieta en algunas cosas y hacer ejercicio, por supuesto, dormir bien, ¿verdad? Tantas cosas que se pueden hacer. Prácticamente sí, practicar deportes. Pues no sé, solamente comer sanamente y hidratarse bastante. Siguiendo una buena alimentación, ejercitándose diariamente, evitando el estrés, durmiendo sus 8 horas de sueño, tratar de vivir una vida relajada, calmada. Digo yo, no estresándose mucho, llevando el trabajo con tranquilidad, digo yo. Hacer ejercicio, tal vez una dieta. Qué bonito, me encanta escucharlos, pero a veces uno piensa, ¿será que estamos repitiendo la lección que la maestra nos dio, que estamos escuchando en Salud TV todos los días, verdad? Hacer una buena alimentación, hacer ejercicio, aprender a manejar el estrés, pero ¿qué tanto lo hacemos? Ese es el punto, ¿qué tanto realmente nos cuidamos? Bueno, pero cuando uno dice enfermedades cerebrales y comienza a ver todas las posibilidades, la pregunta del millón será, ¿y cómo me doy cuenta cuando algo, cómo me puedo dar cuenta tempranamente cuando algo no está bien en mi cerebro? Hablemos de síntomas de los que tenemos que estar alertas, Daniel. Bueno, los síntomas principales que me pueden indicar que algo malo está ocurriendo con mi cerebro son alteraciones en mi pensamiento, ¿verdad? Alteraciones en mi forma de hablar o en el lenguaje, alteraciones en el movimiento, la movilidad, principalmente cuando es una mitad del cuerpo, que son como las principales signos de alerta que a mí me hacen pensar que algo malo está ocurriendo o que estoy ante una enfermedad grave. Hablemos de el habla. Bueno, ¿qué es lo que me tiene que llamar la atención? Lo que puede ocurrir son varias cosas. Lo más llamativo es algo que se conoce como afasia, que es cuando yo no logro o expresarme adecuadamente o comprender adecuadamente el lenguaje. Puede ser que yo piense lo que quiero decir, que tenga la idea perfecta en la mente, pero no llega de mi cerebro hacia mi boca. No puedo decirlo, no puedo pronunciar las palabras. O lo contrario, me están hablando y yo no comprendo nada de lo que está ocurriendo. Si esto comienza a ocurrir de una manera aguda, eso es un evento cerebrovascular y hay que consultar inmediatamente. El tiempo es cerebro y muchas veces nos vemos ante el problema de que esperemos, tal vez se le pasa al abuelito, no puede hablar ahorita y lo llevamos un día después. A eso ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Las primeras 3 horas, las primeras 4.5 horas de una manifestación como esta son importantísimas, porque en esos momentos se puede hacer una intervención que pueda recuperar las funciones de mi cerebro. Entonces, el consultar tempranamente ante estos síntomas es importantísimo. Lo otro que se puede manifestar, la alteración de la movilidad de la mitad de mi cara o de la mitad de mi cuerpo.
que el brazo yo no tenga la fuerza que tenía antes, que sienta que no puedo sostener los objetos, que no lo pueda levantar, que la cara se desvíe hacia un lado, que no pueda movilizar bien mi pierna, que sienta que cuando camino se me dobla o me caigo. Estos son otra vez síntomas motores de que hay algo ocurriendo ahí. El otro punto es alteración en el pensamiento, que yo no logre organizar bien mi pensamiento, que no comprenda lo que está ocurriendo alrededor. Eso usualmente lo nota la familia, que lo vemos como confundido, como que pregunta una y otra vez la misma cosa, como que no comprende, una mirada desorbitada. Eso me indica también que algo puede estar ocurriendo, y ante cualquiera de estos síntomas, consultar inmediatamente. Muy bien. Dania, este año se le ha dedicado principalmente a la migraña, cuando hablamos de enfermedades cerebrales, ¿cierto? Así es. Hablemos un poco de los tipos de migraña, qué es una migraña común y una migraña complicada, por ejemplo. Bueno, pues generalmente ya se va a llamar migraña, aquel dolor de cabeza que no es intermitente o esporádico, o que tiene una causa identificada. No hay que confundir que si yo estoy cansada, estresada, he tenido un día laboral excesivo o me he desvelado, tengo ese dolor y no se me pasa. Eso es un dolor de cabeza normal, que al reposar o tomarnos un analgésico se nos va a pasar. La migraña ya tiene otras cualidades, entre ellas que pasa el tiempo y no cesa, toma un analgésico leve como un acetaminofén y no se quita. La migraña puede ser simple o complicada. ¿De qué depende? De que haya otras cosas. Por ejemplo, una simple es el dolor de cabeza, problemas para ver, la luz lo molesta. La complicada se acompaña de alteraciones como náuseas, vómitos, insoportable a la luz, e incluso puede llegarse a asociar a que la persona siente casi que se desmaya del dolor de cabeza. Entonces, en esa intensidad siempre le preguntamos, del 0 al 10, ¿qué tan intenso es el dolor? O sea, ese dolor, si llega al 10 es insoportable, entonces ese es nuestro máximo dolor, y nosotros podemos decirle, bueno, esto ya va más para una migraña que para un dolor de cabeza. ¿Qué tiene que ver también? Tiene que ver si ya lo ha presentado antes, que sea la primera vez o cada cierto tiempo lo está presentando. La persona usualmente describe, comí algo y ya identifiqué que el comer chocolate, por decirle algo, me está produciendo el dolor de cabeza, y paso 3, 4 días y no se me quita. O por ejemplo, una migraña relacionada a los periodos menstruales. Cada vez que va a menstruar la persona empieza con el dolor de cabeza y no se pasa. Entonces esos detalles son los importantes a identificar para poderle ayudar y darle una atención adecuada. A veces la mamá tuvo migraña, la hija tiene migraña o el hijo tiene migraña, y es muy curioso, es un poco más tendencia a la mujer que al hombre. Interesante. Y justamente esto que mencionó por último Dania, en lo que me decía que la menstruación, a veces como síntoma asociado a la menstruación se presentan episodios de migraña. Eso es muy interesante, porque aquí donde viene el adagio que uno dice, no todo lo que le funciona a una persona le funciona a otra, o no toda gente es lo mismo, y ahí es donde existen enfermedades y no enfermos. Así es. Porque fíjese que hay algunas pacientes, por ejemplo, que cuando ya llegan a la menopausia, parte de sus síntomas son dolores de cabeza. Les damos estrógenos o terapia hormonal de reemplazo y estos disminuyen. Por el contrario, pacientes con dolor de cabeza que les empeora al darle anticonceptivos hormonales, se los tenemos que quitar porque estos empeoran. Entonces, no haga usted el caso de que todas las pacientes van a ser beneficiadas ni con una cosa, ni que a todas les va a hacer daño otra, porque realmente es bien, es individual en cada caso. Quizás algo para abonarle, yo siempre les trato de hacer una analogía. El cerebro es como un arbolito, una hermosa plantita que nosotros cuidamos, tiene su luz adecuada, tiene agua, tiene su tierrita fértil, él va a crecer, se va a hacer frondoso y nos va a dar frutos. Le falta algo, pues no crece adecuadamente, entonces el cerebro es igual, tiene adecuada irrigación, o sea, la sangre va bien, no hay problema. Le damos de comer, o sea, recibe sus nutrientes adecuados, va creciendo bien, aprende y hace todo lo que debe hacer. Tiene sus horas de sueño y el reposo que requiere, el cerebro está en su máxima expresión. Falta alguno de estos factores, empieza a haber algún problema, y ahí es donde es importante identificarlos.
Qué bonito, me gustó esa analogía, muy bien. Bueno, espero que a ustedes también les esté funcionando ahí en casa. Tenemos una pregunta en Facebook, vamos a darle lectura. Nos dice Francisco Javier: buenas tardes, mi pregunta es: ¿el consumo de drogas qué enfermedades cerebrales provoca a corto y largo plazo? Gracias. Bueno, gracias Francisco Javier por su pregunta, porque definitivamente le va a servir a mucha gente. Claro. Daniel, a ver. Bueno, el consumo de drogas puede producir enfermedades cerebrovasculares en algunos casos. Puede favorecer algo que se conoce como vasoespasmo, que es que el vaso sanguíneo se adelgaza de manera aguda por un consumo alto de drogas, principalmente la cocaína es la que está más relacionada a esto, y puedes producir un evento cerebrovascular o un infarto cerebral. También algunas drogas tienen la capacidad de aumentar la presión arterial y producir hemorragias cerebrales, rupturas de aneurismas, que es otra de las manifestaciones. Eso es como a manera aguda o efectos agudos del consumo de drogas. A largo plazo pueden producir alteraciones en la cognición, pueden favorecer disminución de la función y favorecer un deterioro cognitivo a largo plazo con el consumo crónico de las drogas. Muy bien, muy interesante. Nicolás, ¿algo que agregar ahí? Sí, con respecto al consumo de drogas puede también crear un trastorno paranoide de personalidad. Se vuelven suspicaces, quiere decir que sospechan de todo, están siempre a la defensiva y se empieza a deteriorar el contenido del pensamiento realmente y el curso del pensamiento, que es lo que uno valora a la hora de hacer una evaluación, ¿verdad? Entonces la persona empieza a tener distorsiones mentales, por lo tanto va a distorsionar su realidad externa, ¿verdad? Va a pensar que vos me querés hacer daño, va a empezar a tener otro tipo de asociaciones que no son reales. Bueno, pues ahí lo tiene Francisco Javier. Las drogas bajo ningún punto de vista pueden ser beneficiosas ni agudamente, ni a corto ni a largo plazo. Así que gracias por su pregunta y esperamos que le haya funcionado. Bueno, pero algo que le funciona mucho al cerebro, la meditación, la forma de respirar, el hacer yoga, es una de las disciplinas que nos ayuda muchísimo. ¿Qué les parece si vemos qué tips nos trae Lianik Berlasca este día en nuestra sección de Peace and Yoga? Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí en su hogar acompañándole. Este día estamos hablando de la prevención de las enfermedades cerebrales. Recuerde que el cerebro tiene, muchas estructuras. De hecho, si vamos de afuera a adentro, Daniel, estamos hablando desde cráneo, meninges, vasos sanguíneos, puchica, que todo lo que lleva. Entonces, cada uno de esos puede estar fallando, ¿no? Claro, claro. Hablemos de las meninges. Bueno, las meninges es una cubierta que protege al cerebro. Son 3 cubiertas realmente: la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que están íntimamente relacionadas. Unas protegen directamente, otras ayudan a la nutrición, ayudan a la producción de líquido cefalorraquídeo también, que es como un colchoncito que protege al cerebro y le da su nutrición, ¿verdad? A través del líquido cefalorraquídeo se nutre el cerebro, obtiene sus nutrientes también. Entonces, si estas están alteradas o dañadas, que la principal causa es la meningitis, de ahí el nombre meningitis, porque es una inflamación de las meninges. ¿Qué es esto? Es un proceso infeccioso o inflamatorio que está alterando la función de las meninges. ¿Y qué la causa? Pues puede ser tanto bacteriana como viral. Lo más común es que sea bacteriana y nos produce pues dolor de cabeza, fiebre, rigidez de cuello y alteraciones del estado mental, que son como las manifestaciones más típicas de esta afección. Y si no se trata a tiempo, pues puede ser mortal. Esto es agudo. Agudo, sí. Muy bien. ¿En qué momento entra la neurocirugía en enfermedades cerebrales? Obviamente en casos de tumores ya sabemos que no hay de otra, pero ¿en qué más? Bueno, pues también entra la neurocirugía en casos de meningitis, como dice el doctor, porque la meninge se encarga de producir el líquido, pero también nos ayuda a redistribuirlo. Y cuando esta redistribución se ocluye, pues empieza un problema que se llama hidrocefalia.
Ahí es donde nosotros pues colocamos un catéter de derivación que puede ser externo o interno, dependiendo del caso, y de esa forma desviamos el exceso de líquido que se está acumulando en el cerebro. Aparte de eso, pues hay enfermedades benignas como por ejemplo una malformación arteriovenosa que se puede presentar con convulsiones, con dolores de cabeza, con alteraciones del comportamiento. Todo depende del sitio en donde se encuentre. Y pues esa es otra enfermedad que perfectamente se puede abordar desde el punto de vista quirúrgico. Una enfermedad que es muy frecuente porque produce sangrados son los aneurismas, ya los mencionó el doctor aquí presente, que puede sangrar. Lastimosamente no los detectamos antes de que sangren, y de ahí es que cuando hay dolorcitos de cabeza se consulte, porque como puede ser algo ligero, mejor descartar que no es algo grave a que vaya a ser un aneurisma que pueda romperse. Y este tipo de patología pues también son abordadas desde el punto de vista neuroquirúrgico. Interesante. Nicolás, dígame. Sí, también me estábamos mencionando anteriormente que hay unas patologías pero que son de somatización. Por ejemplo, una persona llegó con una hemiplegia a nivel izquierdo, no podía mover su brazo ni su pie, pero el detonante era un factor psicosocial, familiar, un problema familiar serio que había tenido, y a la hora de hacer la terapia, el tratamiento que uno le da como psicólogo, pudo caminar normalmente y mover su brazo normal. Entonces ese tipo de problemáticas parecen tener un problema estructural. Y igual hablaba con la doctora referente a que otro paciente llegó con una amnesia, había perdido 1 año de su memoria, y eso había provocado en él que todo el mundo estuviera atento al caso, pero realmente a la hora de hacer la terapia con él y trabajarlo, él pudo recordar todos los eventos y no tenía ningún daño a nivel cerebral. Pero son este tipo de factores también, como el estrés, que puede llegar a provocar en una persona ese tipo también de manifestaciones a nivel psicológico. Imagínense qué valioso. Bueno, ya vamos a hablar nuevamente con Nicolás la posibilidad de hacernos algún autoexamen o de qué forma darnos cuenta también si nuestra psiquis no nos está afectando la salud en general por nuestro mal manejo de estrés o de emociones. Pero tenemos una pregunta a través de nuestro Instagram. Vamos a darle lectura. Nos escribe Gaby22OS. Buenas tardes, yo me realicé un encefalograma ya que adolezco de dolores extremos, de dolores de cabeza desde hace 20 años. Estos dolores han evolucionado a punto de provocar vómitos de hasta 12 horas continuas. Pero me dijo el médico que yo no sufro ni migraña ni cefalea. ¿Qué puedo hacer con eso entonces? Bueno, un encefalograma porque tiene 20 años de dolores extremos de cabeza y últimamente vomita. Muy bien, gracias Gaby. Pues ni dolor de cabeza ni migraña. Entonces la mandamos con Nicolás. Eso es lo que le dijeron, ¿ves? Sí, claro. A ver. No, bueno, pero el término tal vez está un poco confundido, porque sí es cefalea, pues, o sea, cefalea significa dolor de cabeza. Exacto. Entonces, por lo menos eso es. ¿Cuál es la causa? Bueno, si ya tiene 20 años, lo más probable es que sea un problema primario, ¿verdad? Es raro que un problema secundario, es decir, un tumor cerebral o algo grave, dure tantos años sin producir otras manifestaciones. El punto clave ahí es tratar de identificar realmente qué tipo de dolor de cabeza estamos presentando. Pero ahí viene donde tenemos que poner atención en las banderas rojas. ¿Cuáles son las banderas rojas? Cambios en el patrón del dolor de cabeza. Si yo siempre he tenido, exacto. Esos vómitos. Si yo siempre he tenido mi dolor de cabeza, pero nunca me había dado vómito, pero desde hace un mes, una semana, el dolor de cabeza produce vómitos constantes, que cuando yo hago algún esfuerzo empeora el dolor de cabeza me despierta del sueño. Es el peor dolor de cabeza que yo haya experimentado en mi vida, o se acompaña de algún síntoma focal, es decir, alteración en la fuerza, en la sensibilidad o en la forma de hablar, ahí hay que consultar inmediatamente, porque no es suficiente el electroencefalograma, hay que hacer un estudio de imagen cerebral. A lo mejor una resonancia magnética. Exacto. Valdría la pena ir a buscar a ver qué hay, o un angiograma, ¿verdad? A lo mejor una... Claro. La verdad es que puede ser tantas cosas, amiga, pero definitivamente no es normal, y mucho menos es normal ni beneficioso que usted vomite hasta 12 horas continuas, porque se va a deshidratar y va a empeorar la situación.
Pero ¿qué nos dicen sobre los hábitos saludables que pueden beneficiar al cerebro? Escuchemos al licenciado Iván Quijada, nuestro amigo nutricionista, qué nos dice al respecto. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Iván Quijada, nutricionista y máster en actividad física. En esta ocasión les voy a comentar sobre los hábitos saludables que ayudan al cerebro. Sin lugar a dudas, una adecuada nutrición beneficiará a todo el organismo. Y en esta ocasión, el cerebro no se excluye de eso. Hay 6 nutrientes esenciales, los cuales son los carbohidratos, proteínas, las grasas, vitaminas, minerales y por supuesto el agua. Específicamente para el área del cerebro podemos mencionar otros 6, los cuales son la vitamina C, funciona como un gran antioxidante que normalmente lo encontramos en frutas cítricas. Tropicalmente podemos mencionar la naranja y la mandarina. También contamos con lo que es el calcio, el cual se encarga de la comunicación entre las células. El calcio, como muy bien es conocido, pues proviene mucho de los alimentos lácteos. Tenemos la vitamina B1 o llamada tiamina, que se encuentra mucho en los cereales y en un alimento muy salvadoreño, el cual es el maíz. También tenemos lo que es el zinc, el magnesio. Estos minerales también influyen mucho en la protección y le llaman que ayudan a conservar la memoria. Estos alimentos los podemos encontrar en diferentes vegetales, insisto yo, entre más vegetales, más minerales. Y pues por último también tenemos los ácidos grasos esenciales que los podemos encontrar en el pescado, en el aguacate y en algunas semillas. Recuerden consumir todo tipo de alimentos para obtener una variedad de nutrientes, hacer ejercicio para oxigenar el cerebro y visitar a tu especialista sea cual sea tu necesidad. Soy Iván Quijada, nutricionista y máster en actividad física. Amigos de Salud TV, nos vemos en la próxima. Continuamos con nuestro programa en el Día Mundial del Cerebro. Queremos prevenir todas las enfermedades cerebrales. Tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Veamos en qué podemos ayudar. Ahí tenemos, nos dice, buenas tardes y feliz inicio de semana. Pregunto a ustedes, doctores, yo desde los 14 años padezco migrañas y eso desencadenó un infarto cerebral a mis 28 años. ¿Por qué si no soy drogadicto? Ni antes ni en este tiempo consumí drogas. Gracias, excelente programa. Bueno, Carlos Reyes nos escribió esto, realmente lamentable, ¿verdad? Un infarto cerebral, alguien tan joven. Sí, ¿Qué podría haber condicionado esto? Bueno, realmente la relación entre migraña y evento cerebrovascular, es decir, un infarto cerebral, es muy poco. No es lo usual que una migraña desencadene en un evento cerebral o en una isquemia cerebral. Entonces sería de pensar en otras causas. Existen muchas causas para tener un evento cerebrovascular en jóvenes. La principal causa son los mismos factores de riesgo de las personas mayores: hipertensión, diabetes, dislipidemias. Pero también pueden haber otras enfermedades que son menos comunes, enfermedades que afectan directamente los vasos sanguíneos como vasculitis. Pueden haber enfermedades autoinmunológicas, el lupus eritematoso sistémico, síndromes antifosfolípidos. Pueden también haber enfermedades de origen hereditario. Hay un acrónimo que se llama CADASIL, que son enfermedades de tipo hereditario, alteraciones genéticas que predisponen a estar presentando eventos cerebrovasculares a temprana edad. Yo creería que no sería lo más prudente achacárselo directamente a la migraña, sino que investigar un poco más a profundidad cuál es la causa de este evento cerebrovascular. Bueno, no nos dice hace cuánto fue, ¿verdad? No nos dice si tiene 28 años actualmente y esto ha sido una cuestión reciente, pero bueno, habiéndole aclarado de que no necesariamente tiene que ver una relación entre la migraña y esto, ¿verdad? Bueno, exacto. ¿Qué otros hábitos? Hablemos de alcohol, hablemos de tabaquismo. ¿Puede esto tener algún efecto en la salud cerebral? Definitivamente. Siempre le hacemos mucha propaganda que nuestro corazoncito hay que cuidarlo y que el alcohol y el tabaquismo nos lo dañan. Pues también al cerebro nos lo daña, porque el alcohol es una droga permitida. Social, pero es una droga que de forma aguda nos produce alteraciones cerebrales, como cuáles, alteraciones en el pensamiento, en el razonamiento, en la memoria, y de forma crónica a la neurona, que es la célula cerebral,
nos la va deteriorando, nos la va dañando. También al vaso sanguíneo lo va dañando. Por lo tanto, a largo plazo pues puede incluso llegar a una demencia secundaria al alcohol. Estamos hablando de años de estar ingiriendo las cantidades de alcohol y no en cantidades de un vasito, una cervecita, etc. Y el tabaquismo está directamente relacionado con daño a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si no hay una adecuada irrigación sanguínea, el cerebro va a sufrir, y esto, pues incluso el tabaquismo, está directamente relacionado a un infarto cerebral. Muy bien. Tenemos otra pregunta en Instagram y luego quiero que Nicolás me ayude a ver qué autoexamen podemos realizarnos nosotros para saber si están funcionando bien. Nos dice Rob Tete Montano, una pregunta: cuando hay impotencia sexual, ¿qué problema tiene el cerebro? Muy interesante. Bueno, mire, Nicolás, échenos la mano ahí, porque muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Sí, muchas veces no tiene nada que ver porque es la predisposición que la persona tiene. No tiene funcionalmente nada que ver, pero ajá. Pero es la predisposición que él pueda tener con respecto al sexo. Yo he atendido personas que han dicho que no funcionan, el urólogo ya los evaluó y no presentan no encuentran, ¿verdad?, que tenga un problema funcional. Entonces, cuando han llegado a mí, entonces he podido valorar lo que tienen es demasiado estrés, demasiada carga, ¿no? Entonces, a la hora de poder tener su interacción sexual, ¿verdad?, con su pareja, están tan en otras cosas en su mente que no pueden lograr ni eyacular algunos, y otros pueden tener una leve erección y luego en el proceso pues también hay una eyaculación precoz incluso. También, y eso es producto de tantas cosas que están pasando en su entorno, y es lo que le llamamos el llamado mal, ¿verdad?, silencioso, que es el estrés, que también puede provocar otro tipo de problemas, ¿verdad?, que pueden afectar otras áreas, ¿verdad? Bueno, al amigo que nos escribió, en realidad lo que valdría la pena es que usted descarte cualquier patología a nivel funcional con un urólogo, y si posteriormente le encuentra que no tiene ningún problema anatómico, pues entonces yo creo que le vendría bien un poco de ayuda psicológica para indagar y llegar al punto qué es lo que lo está afectando, porque normalmente este tipo de cosas son más psicológicas y emocionales más que funcionales y estructurales. Bueno, vamos a escuchar los consejos que este día nos trae la doctora Vanessa Artiga en la sección Mi Pediatra en Casa para todos ustedes que cuidan niñitos. Veamos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más preguntas en Facebook. Vamos a darle lectura. Evelyn Dade Ramírez dice: tengo una consulta, yo padezco de trastornos del sueño y siento que me ha afectado mucho en mi memoria. A veces no recuerdo cosas que he hecho durante el día y a veces no recuerdo a algunas personas. Sé que las conozco, pero no recuerdo de dónde. Sí he sentido en algunos momentos que me cuesta hilar ideas e incluso hablo más lento o no termino mis ideas. ¿Es esto un síntoma de alarma? Muchísimas gracias. Bueno, Evelyn, no nos dice cuántos años tiene, pero me parece que hay muchas cosas rescatables ahí. Claro. Daniel. Sí, hay varios puntos importantes. Uno es el trastorno del sueño, ¿verdad? Dependiendo de la severidad del trastorno del sueño, sí puede producir alteraciones de la memoria inmediata y alteraciones de la concentración. Puede ser que yo no me concentre adecuadamente, puede ser que me cueste más hilar ideas, que me tarde más en dar una respuesta adecuada, que se me olviden fácilmente las cosas. Recordemos que el proceso del sueño es un proceso activo, no es simplemente que el cerebro se apaga, no. Durante el sueño yo cimento mi memoria. En el sueño mi cerebro está funcionando y está organizando mis pensamientos, está descartando lo que yo necesito, lo que no necesito, perdón, y cimentando lo que más necesito. Entonces, si no estamos teniendo un adecuado sueño, también este proceso se pierde. Principalmente el sueño de la madrugada es el que está más encargado de esta situación, el sueño profundo o sueño REM. Pero depende también de la severidad de la alteración. Cuando una alteración de la memoria nos tiene que prender el foco o tiene que ser considerada como importante, cuando me altere mi funcionamiento diario, cuando yo tenga que andar haciendo anotaciones para recordar qué es lo que tengo que hacer,
cuando se me venzan los recibos, cuando tenga que andar haciendo notitas constantemente o que la gente me recuerde las cosas que yo acabo de decir o lo que acabo de hacer. Esos son síntomas de alarma en cuanto a una alteración de memoria. Uy, usted ya me afligió. Yo creo que a todos nos afligimos aquí, andamos ahí apuntando. Que acabamos La agenda llena, ¿verdad? Que acabamos de decir qué hicimos ayer y qué comimos anoche, o sea, ya nos acordamos. Bueno, definitivamente ya nos preocupa a todos. Nicolás, examen que me puedo hacer, una autoevaluación que podemos hacernos en casa rapidito para saber cómo andamos emocionalmente. Por ejemplo, con lo que mencionaba la pregunta, la higiene del sueño es importantísimo, ¿verdad? Si no puede dormir después de media hora, tiene que levantarse a otro cuarto que no sea su dormitorio, donde pueda tener una actividad más pasiva, para que cuando le dé sueño, su cerebro vea que la cama es precisamente para dormir, no usar el teléfono en la cama, no estar chateando en la cama, no responder llamadas en la cama. Y si va a hacer una actividad, pues fuera de su cama para que él pueda dormir y hacer un ritual como cepillarse los dientes, ponerse la pijama, hacer una serie de rituales. Si va a leer su Biblia, pues que lo haga. Si va a hacer una oración, de acuerdo, para que luego pasar a dormir y sepa que su cerebro se va a desconectar. Y esa es parte de la higiene del sueño que hay que hacer para poder entrar y evitar tomar este otro tipo de medicamentos, y también hacer terapias de relajación muscular progresiva, que esa es a través de la audición. Yo les doy a mis pacientes un audio para que puedan autoinducirse al sueño cuando están muy estresados, y en casa pues para poder tener un examen, pues vea si está durmiendo muy poco, si está despertando a otras horas del día, de la noche, perdón, en el lapso del sueño. Si está despertando y siente que no está durmiendo bien, pues pueden haber otro tipo de situaciones ahí que tiene que consultarlas con el médico. Dania, su mensaje final a la población, el consejo final. Pues más que todo, el cerebro es una estructura de nuestro cuerpo importantísima, es como todo nuestro brazo, nuestra pierna, y hay que ejercitarla. Parte de ese ejercicio mental es de nosotros hacer ciertas recomendaciones, como alimentarlo adecuadamente, con los suplementos vitamínicos, como ya los expresaron en la cápsula anterior, hacer recuerdos de qué hice ayer, qué hago ahora, porque eso lo que nos ayuda es a ejercitar nuestra memoria y por supuesto pues mantener un estilo de vida lo más sano posible, como ejercicio y una adecuada alimentación. Apréndanse los números de teléfono, ya no dependa tanto de la tecnología. Bueno, muchísimas gracias, definitivamente, Daniel. Dania, un placer, Mucho gracias, gusto, esperamos que venga en otra ocasión. Nicolás, como siempre, gracias a todos ustedes que nos acompañaron. El día de mañana pasamos del cerebro a las piernas. Mañana hablaremos de la inflamación de las piernas, así que no se lo pueden perder. Por hoy, que tengan un inicio de semana fantástico y que Dios los bendiga. Para prevenir enfermedades cerebrales, debes practicar los siguientes consejos. En primer lugar, debes tener un control de tu presión arterial. A este se le conoce como el asesino silencioso, ya que va sin síntomas en la mayoría de los individuos. La hipertensión causa el desgaste del revestimiento interior de los vasos sanguíneos, causando mayor riesgo en el cerebro. Es importante que no fumes ni expongas el humo de segunda mano. La evidencia es abrumadora que el consumo de cigarrillo y la exposición aumenta los riesgos de enfermedades del corazón, enfermedad pulmonar, enfermedad vascular periférica y accidente cerebrovascular. Debes hacer ejercicio, ya que la falta de este contribuye a la epidemia de obesidad entre la población. Los estudios indican que caminar 30 minutos al día es óptimo para la salud en general. El ejercicio hace más que quemar calorías. También activa los genes que son el beneficio para la salud cerebral.